Imágenes del horror. Así se derrumbaba un edificio en Marruecos. Pero, Dios mío, ¿qué es eso? Tremendo. Bueno, ahí están las frágiles construcciones que decía yo, ¿no? Que parecen hechas de barro. Claro. Que son las construcciones viejas de las ciudades antiguas que tienen un estado de conservación importante, sobre todo las murallas que rodean la Medina, que es el centro de compras. Pero ellos conservan por cuestiones turísticas, por patrimonio de la humanidad. Hay lugares que sí, hay lugares que no. La mayoría de la población es pobre. Claro. Entonces hay lugares que se conservan por una cuestión de que no tienen elementos o recursos económicos para hacer... Por eso decía que hay barrios nuevos, pero son por lo general barrios ricos, donde se nota una posición económica muy importante. Y bueno, sí, lo que es el turismo, para el turismo sí hay hotelería de primer nivel y de hecho te recomiendan ir a hotel 5 estrellas, sino de inferior calidad, de inferior categoría, porque es complicado el tema. Sí, las imágenes, Rosana, que se están viendo, que están circulando por redes sociales son increíbles, ¿no? Sí. La gente corriendo. Ahí veíamos un video recién de gente que estaba sentada compartiendo un momento, digamos, en la vereda, que de repente se levanta y empieza a correr y se meten como en un pasillo y parte de la edificación de ese pasillo comienza a derrumbarse y tienen que salir para otro lado. Mira, ahí está. Mira, fíjate, están ahí tranquilos. De repente bueno, las empiezan Medinas, por eso mencionaba las Medinas, porque son los circuitos turísticos y por excelencia, y son los lugares en donde los comerciantes se quedan a pasar la noche, justamente en sus comercios. Mirá, ahí, y pero son del año 1300 después de Cristo, o sea, son construcciones realmente muy viejas. Bueno, hay otra gente que se metía en ese pasillo como buscando resguardo y de repente resguardo cuando es más peligroso. Igual no son construcciones muy altas, ¿eh? Y sube la cifra de muertos por el terremoto a 820 y heridos 672. Sí. Bueno, ese es el número que se conoció hasta ahora, ¿no? Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa conforme pasen las horas, porque, claro, cuando comiencen las tareas de remoción, fíjense lo que es esa estructura desde adentro, ¿no? Esa estructura que ya está con esas rajaduras que tienen. Pero claro. Ahí lo que está muy bien construido son las mezquitas. Las mezquitas sí tienen una edificación que realmente se nota con obras con ingenieros, con arquitectos, por el tipo de edificación monumental que uno se va a encontrar por ahí. Ciudades muy pobres, muy humildes, y sin embargo la mezquita es un edificio monumental. Sí. Pero fuera de eso, las edificaciones de la mayoría del común de la población son muy pobres, inclusive muchas que son de barro. Y yo creo que utilizan, no tengo la certeza, pero creo que deben utilizar tufo, que es ese material que se extraen de la montaña, que se usa muchísimo en Italia, y que es un material granulítico, es un material que no es demasiado sólido. Claro, bueno, ahí están las imágenes, ¿no? Se ven las formas, el color de los escombros más bien redondeados, ¿no? Como que falta una estructura sólida como concreto con hierro en su interior. Está bien, estamos hablando de ese tipo de edificación. Sí, hay construcciones, los edificios no, pero hay construcciones que son de más de del año 1300. Repasamos las cifras. Terremoto impresionante de 6,8 grados en Marruecos, 820 muertos, 672 heridos. Hasta el momento son las cifras que se conocen. No descartan réplicas fuertes también, o en algunos casos no se descarta que este haya sido el preludio de lo que podría ser un terremoto aún mayor. Entonces, bueno, están en alerta total allí en Marruecos mientras realizan tareas de rescate. Y hay que ver qué pasa con las ciudades costeras, ¿no? Siempre que hay ciudades pegadas al mar, el caso de Rabat, que está cerquita, lógicamente tienen el tema de la posibilidad de un maremoto, porque ellos tienen tienen una faja montañosa que también sigue por debajo del mar, que es la africana, y que es lo que se cree que pudo haber sido la que se fragmentó ahora con este sismo. Imágenes terribles. Mira, acá están los poblados que yo te decía, ¿ves? Claro. Esos son los pobladitos que son poblados rurales, mayormente, en donde se crían cabras, tienen emprendimientos agrícolas muy pequeñitos, porque tampoco se puede sembrar mucho. Es una zona muy árida. Son zonas áridas, son zonas donde vos pisás y hay un polvillo de más de 5 centímetros que te queda sumergido el calzado en ese polvillo, ¿no? En las zonas rurales. Bueno, fíjense, esta es otra de las imágenes a las cuales hacíamos referencia. La gente que comienza a correr en medio de la calle para todos lados,
sin saber a dónde ir, ¿no? Se meten en ese pasillo, de repente empieza a derrumbarse la edificación allí y tienen que salir los que habían entrado más otros que estaban allí adentro seguramente a un lugar abierto, ¿no? Porque ahí si no Es que es lo que seguro. aconsejan en caso Sí, de claro. sismos, ¿no? Sí, sí, sí. Salir de las edificaciones, salir a la calle, fundamentalmente, y buscar plazas o lugares que puedan ser puntos de reunión, ¿no? Por lo general, las zonas que ya tienen previamente antecedentes de sismos ya tienen Ya puntos de tienen una reunión. zona, claro, sí, sí, sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que a las 11 de la noche vos decías que los ciudadanos allí en Marruecos se van a dormir temprano, 8 Sí, de la, no de queda la noche. nadie. El tema es que a las 8 de la 11 noche se terminó todo, salvo que tenés actividad en los hoteles, que Claro, donde hay claro, actividad claro. con espectáculos y shows, pero si no, no pasa nada. 11 de la noche ya toda la gente está descansando, Estaban está todos durmiendo, durmiendo. agarra a todo el mundo desprevenido, lógicamente con la terrible consecuencia de al menos hasta ahora 820 muertos y 672 heridos. Ahí estamos, se está incorporando Anabelia, Fede Frick, chicos. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Tremendas imágenes de este terremoto en Marruecos que nos ha dejado, digamos, un saldo hasta ahora, hasta el momento, de 820 muertos, ¿no? Es más, siempre son mayor la cantidad, siempre es mayor, Sí. 6.8, siempre es mayor la cantidad de heridos que de muertos. Bueno, estamos hablando ahora de 820 muertos, 672 heridos, con lo cual da a pensar de que los heridos por lo menos van a aumentar, ¿no? En cantidad. Sí, se cree, hay muchos de los heridos que ya se sabe que están en estado de Desaparecidos, ¿no? extrema gravedad. Desaparecidos, también personas Y desaparecidas. hay Me muchas- imagino que, Hay más de 600 claro, desaparecidos denunciados. ante un derrumbe de esta magnitud hay muchas personas que se encuentran desaparecidas y este número va a comenzar a crecer Seguro, a manera Con la que remoción de vayan- escombros. Exactamente. Claro. sí, seguro. No- Exactamente. Complicadas, zonas muy rocosas, zonas que tienen o sea, linderas al mar. La verdad que es complicado también en las zonas donde hubieron las mayores derrumbes o las mayores destrucciones de los lugares. Andás a ver la cantidad de gente que hay abajo. Por eso. Complicado, muy complicado. Aparte, no se descartan réplicas, ¿no? Y están hablando de réplicas importantes de como mínimo 5 grados Es un en la montón. escala de Richter. Y es un montón. Y también, chicos, lo que se estaba comentando es que esto no se descarta que sea el anuncio de algo un poco más fuerte, ¿no? Porque puede llegar a ser eso también. ¿A Bueno, qué se refieren con el anuncio de no, algo un poco de más que fuerte? puede ser el preludio de otro terremoto más fuerte y más intenso. 6,8 es mucho, es altísimo. Sí. Pero lo que causó esta destrucción y lo que llamó la atención es la fuerza que ha liberado este sismo de 6,8 grados, que destruyó prácticamente todo, ¿no? Estas son las imágenes, de hecho, de cuando comienza y se empieza a ver de alguna manera parte de la destrucción, desmoronamiento, me imagino, de muchas de las propiedades, viviendas, las personas corriendo desesperadas. Fíjate que ya... Estos son, la mayoría deben ser comerciantes que están en la Medina. Me da la sensación que sí, Porque 23:13, un horario muy... Sí, porque Esos a esa bazares hora no nat- pasa nadie. No Esos hay bazares nadie. naturales que hay, como decirlo de alguna manera, que las Sí. calles son un constante bazar. Claro, es muy porque si no, no hay llamativo. gente en la calle. ¿eh? Exactamente. A las 8 de No la hay noche gente- ya no queda nadie en la No. calle. Por En las las principales partes ciudades. ¿Conocés Marruecos? Sí. En Marrakech, en Fez, en Casablanca, por ejemplo, o en Rabat, que es la capital, no queda nadie. Es 8 de un la lugar, noche. digamos, que no tiene vida nocturna, como por ejemplo la Salvo ciudad de los grandes Buenos hoteles. Aires. ¿Cómo? Claro. Los grandes hoteles que Claro. tienen recepción a Movimiento turistas turístico, extranjeros y esos son los que pueden ofrecer shows o cena shows. O hay una cultura, digamos, de Pero si de no, un no. horario muy acotado, en lo que es Y es que la mayor parte su de la país población es propiamente. pobre. Exactamente. Así que apenas subsisten, por eso decía que las zonas rurales apenas son microemprendimientos rurales agrícolas con la cría de cabras y algún que otro Estamos sembradío hablando que no de sé. agricultura, ganadería, estamos hablando de Sí. ese tipo de comercio. Mínimamente. Y seguramente Mucho criado de el hecho, cabras y claro, todo y eso. seguramente el hecho, creo yo, o interpreto, vos hablabas de poblaciones muy humildes, Sí. seguramente las construcciones deben ser muy Tal cual, humildes tal cual. y eso debe haber hecho que la destrucción sea más agresiva. Sí, Las totalmente. descripciones hablan de edificios que se derrumbaron como castillos de naipe. Esa fue la descripción
de Que esos son algunos los antiguos, habitantes, ¿ves? ¿no? Ahí, mira, ahí Testimonio. se nota bien que son edificios Claro. antiguos por Sí. el tipo de estructura. Hay edificios de, no sé, en ciudades como Fez o Marrakech, hay edificios del año 1300, en la Medina, en el centro comercial. Claro, estamos hablando de Pero no son edificios monumentales, ¿no? extremadamente antiguos. Claro, lo único monumental Inicio allá son de la las mezquitas. civilización, o sea, Las mezquitas son construcciones imponentes y que realmente tienen una estructura significativa, pero el resto no. Eso habla un poco del significado que tiene incluso la religión en los países más pobres, ¿no? Sí, Sí. seguramente. Qué extraordinario esta situación. Que las construcciones en las mezquitas, bueno, en las iglesias también lo podemos ver, uno en general. Sí, en el resto de Europa. No se sé, ve. por mencionar uno de los países que tiene iglesias para mí más ostentosas, Perú, por ejemplo, en donde muchos de los elementos que están en el interior de esas iglesias son de oro. Sí, sí. Literalmente de oro. Entonces me extraña que en algunas oportunidades, teniendo poblaciones tan pobres, haya este tipo de construcciones tan monumentales. Esto es el día después, esto es momentos después. Estamos viendo un suelo extremadamente árido, un lugar que casi parece un desierto y una construcción, me imagino, muy pequeña en ese lugar. Sí. Sí, hay construcciones pequeñas que decíamos, ¿no? Muchas de barro en las zonas rurales, así que son precarias. Solamente las construcciones de los grandes centros urbanos pueden ser más imponentes, pero después el resto son construcciones muy humildes. Una pena, ¿no? Que siempre Sí. son los primeros Sí, los más damnificados. castigados. Y una deuda Lamentablemente. también, me imagino yo, en cuanto a este tipo de cuestiones, no solamente en construcciones para poder tratar de tener construcciones más sólidas y que esto no afecte la vida de las personas, sino también, ¿saben qué? Poder anticiparlo. Claro. Para que la gente tenga algún tipo de manera de escapar de la muerte segura, ¿no? Pasa que también hay un tema cultural, el tema de la construcción también. Si, no tenemos que ir muy lejos, nos vamos a Chile, y muchas de las construcciones que ves son antisísmicas y está pensado un país resuelto sus construcciones para que esto pase en menor escala. El tema es que hay lugares... En Perú, por ejemplo, también, Claro. que tienen construcciones sobre montañas, son lugares que ya están, digamos, Pensados, fortalecidos o pensados ideados. para que no pase Sí. o no tengan este tipo de derrumbes. Sí. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Buen programa, Nos vemos, chicos. nos vemos el lunes. Si vos lo- si vos te Me juntás a me verlo con quieren- eso, me yo quieren- no voy, Claro, porque trabaja mañana los chicos Ay, también. mira qué voy. simpático que es. Claro, ahora llego a casa y pongo crónica, pero no te miro bola. Perfecto, La miro a Ana, ¿no? haces muy bien. Toma. Chao, chicos, muchas gracias Chao, buen por haberse programa. quedado este ratito con nosotros. Tenemos que estar hablando de esta tragedia, lamentablemente sin precedentes en el mundo, ¿no? Y nuevamente tenemos que hablar de una gran cantidad de desaparecidos, de un trabajo que se hace contrarreloj, en donde comienzan a buscar los desaparecidos. Estas imágenes que están viendo son parte de lo que lamentablemente ocurrió en el lugar, ¿no? Estamos hablando de más de 600 personas desaparecidas y en base a esto, por supuesto, continúan trabajando para poder, contrarreloj, tratar de salvar a la mayor cantidad de personas. Sí, mira, ahora se está dando un suceso muy llamativo, acá me pasan información, de que se han creado pequeñas carpas de campaña en las ciudades en donde la gente va y dona sangre. Para todos aquellos que están heridos, para todos aquellos que están recibiendo tratamientos, todas las personas que están dando vueltas por la ciudad se juntan, hacen largas filas y empiezan a donar sangre para esto que es una tragedia sin precedentes. Hasta ahora el número oficial habla de 820 muertos, ahí lo dice la gráfica, y 672 heridos. Estamos hablando de un terremoto impactante en la zona de Marrakech que supera los 6.9 en la escala de Richter, Ana, la verdad. Sí, desapareció un pueblo Sí. entero, ¿eh? Desapareció. Y habla esto de la falta de infraestructura, como vos decías, en Chile, que están acostumbrados a hacerlo para sísmicos, los edificios son muy altos, y vos decís, bueno, si acá viene un terremoto, ni se mueven de esa manera. Pero en estos lugares, que generalmente hay más pobreza y que no se trabaja tanto en esa forma, suele pasar. Yo recuerdo que en Bolivia, en plena altiplano, ha desaparecido un pueblo después de un terremoto también. Y mira, se ve que la verdad es que yo no lo sabía en cuanto a la ubicación de este lugar. Hablan del epicentro que está situado en Iwil, a 63 kilómetros al suroeste de Marrakech y a una profundidad de 18 kilómetros. Esto habla
prácticamente de una ciudad que está a 18 kilómetros en situación a lo que sería, digamos, el nivel del mar cero. No sé si se entiende lo que estoy mencionando. Claro, sí. Lo que seguramente debe haber hecho un poco más agresivo lo que estamos viendo en pantalla, el terremoto que lamentablemente dejó 820 víctimas fatales, más de 600 personas que se encuentran desaparecidas, una situación de urgencia inmediata en donde me imagino que también están trabajando a contrarreloj y deben estar recibiendo ayudas no solamente de otras ciudades, sino también de cada uno de los países que pueda aportar lo que es ayuda humanitaria, ¿no? Acaba de confirmar el gobierno español que están mandando desde hace rato, desde la zona de Palma de Mallorca, diferentes ejército, personal de salud, ayuda de todo tipo, porque la verdad el panorama es muy complicado y lo que tienen que hacer es dar una mano con toda esta situación que es complicadísima. Sí, Fede, ¿sabes que tenés? Permiso, buenos días, chicos. ¿Cómo ¿Sabés que le andás, querías Jorge? comentar? Bienvenido. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, chicos. Le quería comentar, me está escribiendo un médico amigo, me dice que con respecto a que están pidiendo donaciones de sangre por parte de la población, es porque cuando hay hechos de estas características, por lo general la gente que queda atrapada tiene hemorragias internas y para estabilizarlo hace falta transfusiones. Mirá qué interesante. Claro. Y de esa forma los estabilizás y los sacás de la zona de riesgo hasta llevarlo a un hospital que tenga la tecnología suficiente para sacarlo directamente del riesgo vital. Por eso lo que piden en situaciones de estas características es donaciones de sangre a la población para que pueda colaborar y sacar adelante a los que están ya heridos, que tienen, por ejemplo, heridas múltiples, heridas por aplastamiento y en algunos casos hasta la disección de algún miembro superior o inferior. Por eso hago mención de esto en relación a lo que decía recién Fede, con respecto al tema de la donación de sangre. La realidad es que Hola, Javi, buen día. Este Hola, es Javi, buen día. el terremoto más importante que tuvo Marruecos en las últimas décadas. Sí. Digamos que viendo los registros, cuáles son los antecedentes para irse a un terremoto más fuerte, hay que ir al 1969, cuando hubo un terremoto de 7.8 en la escala de Richter. Lo que pasa es que fue muy poco mortífero en términos relativos, solamente unos 13 muertos porque el epicentro fue muy lejos, en medio del Océano Atlántico. También afectó a Portugal ese terremoto. Y para ir a un terremoto más mortífero, que fue realmente mucho más mortífero que este todavía, hay que ir al año 1960, un terremoto con epicentro en la ciudad de Agadir, en Marruecos, que dejó por lo menos 12.000 muertos. Otra escala, habrá que ver luego cuánto caudal de muertes deja finalmente este terremoto que se conoció ayer. Seguramente los marroquíes iban a recordar un antecedente más cercano, que es del año 2004, en el que hubo un terremoto con epicentro en la ciudad de Al-Hoceima, que dejó unos 630 muertos aproximadamente. Estaban hablando, por lo menos parte del trabajo que están llevando adelante, habla de un trabajo incesante en el lugar. Saben que tienen 72 horas límite para poder llevar adelante el rescate de personas con vida. Desde el Ministerio del Interior marroquí lo que confirmaron ya es que siguen trabajando los servicios de emergencia en el lugar y que también todavía aún hay búsqueda de supervivientes, como decíamos. Son 72 horas el tiempo límite que tienen. Lo que contaban ante la desesperación es que muchas de las personas fueron directamente a la plaza porque decían que los temblores duraron algunos minutos y que no cesaban, que en otras oportunidades hubo temblores, pero que en realidad no eran tan intensos ni habían durado tanto tiempo. Entonces, ante el miedo, comenzaron a escapar. Qué raro que no tengan algún tipo de protocolo, digamos, de seguridad ante este tipo de Es que situaciones, ¿no? me parece, Ana, porque es algo que no se es algo repite. muy Decían normal. que las personas corrían hacia la plaza, se resguardaban en ese lugar, obviamente con lo puesto, con lo que habían, Capaz que es una con lo que zona tenían en sísmica, el ¿viste? momento en el que salieron de sus propiedades, posiblemente. Y que algunas de las personas lo que hicieron es intentar ingresar, recién lo decía Ro, a las mezquitas, quizás porque o lo sienten como un lugar de protección Una cuestión en de lo fe. religioso, me imagino yo. La otra cuestión seguramente es porque la construcción que tienen es un poco más sólida de estas propiedades que son tan humildes. Mirá, entiendo que debe ser un poco de esta manera. Anabela, me están escribiendo personal del área de bomberos, policía de la ciudad, me dice que hay que
tener en cuenta las réplicas que puedan llegar a darse a partir de este sismo, dado que por lo general siempre cuando hay un sismo de estas características, a horas posteriores se dan réplicas, en algunos casos mayores y otras en menor envergadura, pero que son bastante peligrosas porque ya la estructura edilicia de la zona, de la ciudad, ya está prácticamente dañada. destruida. Exactamente. ¿viste? Arabia Saudita también confirmó que han puesto un aeropuerto a servicio de Marruecos, todos aquellos que quieran, países que quieran comunicarse y estar en trabajo con Arabia Saudita. Ya habló España, ya habló Arabia Saudita justamente para, obviamente, lo que va a ser una ayuda intercontinental, ¿no? De todos los que puedan dar una mano y de todos los países alrededor para poder llevar desde alimentos, medicamentos, todo lo que es un trabajo que también, por un lado me quedé sin nada y por otro lado, Richard, querido, el tema de la salud. Sí, y dos datitos para tener en cuenta. Primero, Cristiano Ronaldo, por supuesto, dio el ok, tiene un hotel en las afueras de Marrakech y dio el ok para que ahí se alojen personas que, bueno, que han quedado, por supuesto, sin nada. En situación de calle, claro. Exacto. En situación de nada. De calle, desamparo, Claro, ¿no? claro. Porque estamos hablando incluso, perdón, Sí. me parece súper interesante eso, de nenes menores que quizás hayan quedado completamente solos porque perdieron a sus padres y no tienen ningún familiar. Me imagino que eso también va a ser un tema. Y Sí. por suerte no fue en horas tardes de la noche, ¿no? En horas que la gente dormía, porque se han caído edificios enteros. Quizás hablábamos de una tragedia aún mayor, ¿no? Había mucha gente en la calle, era noche, estaban comiendo en restaurantes. Los videos son absolutamente tremendos, pero creo que eso ayuda a que, no sé, en los edificios no hayan muerto familias completas. Perdón, hay yo dos. te interrumpí, Sí. Fiora. No, que también, digo, el deporte en este caso, 18.000 españoles hay en Marruecos y por eso la Liga Española ya decidió hacer un minuto de silencio en los partidos que se juegan este fin de semana, que van a ser solo de segunda división porque recordamos que hay fecha FIFA y la primera división no se juega. Sí, hasta hace un rato por lo menos. La buena noticia relativamente para España es que el gobierno español comunicó que no hay españoles fallecidos o heridos hasta donde se conoce en este rato. Esa es la comunicación oficial, habrá que ver cómo evoluciona Y la en situación. España, hablando de España, tuvo su repercusión allí. Sevilla y Andalucía fueron las ciudades que se vieron afectadas por esto. Fue la cola, ¿no? Podemos decir, el terremoto llegó hasta ese lugar y también en Argelia se sintió esto. Yo, más allá de todo eso, quiero hacer una corrección, porque en realidad el terremoto hablaba de una profundidad y una magnitud de 7-8 kilómetros, no de la construcción en donde se llevó adelante la ciudad en donde lamentablemente ocurrió esto. Yo pensaba que había sido construido en una especie de profundidad, pero no. Lo que hablan es de una magnitud de 7 kilómetros. Esto habla del sismo en cuanto a la profundidad de la tierra. Lo que estamos viendo en pantalla, para que no pase desapercibido, Fede, Sí. es el momento específico. Entiendo por las imágenes que es una especie de restaurante o algo similar, en donde hay una gran cantidad de personas, y esto por supuesto es minutos después. Presten atención que está completamente derrumbado. Para lo que observo, me da la sensación que eres una especie de edificio Construcciones o muy algo antiguas, similar. Juan, Sí, Anita. mira, también se veían algunos. Este es el momento de. Presten atención, tiene audio, si quieren lo podemos escuchar. La visibilidad es completamente nula, por lo que podemos ver. Me da la sensación que es como estos restaurantes informales, con carritos en la calle, Claro. con sillas en la calle. A mí me da ese tipo de sensación. Fíjense que ya lo que se comienza a ver, más allá del derrumbe y la destrucción total, ¿no? Lamentablemente de muchos de los edificios están trabajando lo que para ellos es defensa civil, bomberos, la policía, obviamente muchísimos médicos en el lugar y camiones militares. Seguramente para hacer traslados de personas que se encuentran en buen estado de salud. Me imagino también que ante esta catástrofe tenemos que hablar de muchísimos refugios que comienzan a construirse y de lo que es la ayuda humanitaria. Ya vamos a estar con más información. La verdad que una catástrofe sin precedentes, como dice ahí la gráfica. Más de 800 muertos en Marruecos. Un terremoto impactante.